Ahora en Gálatas capítulo 2, los primeros 4 versículos y luego también el versículo 11, dice la palabra de Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te damos por ese momento que tenemos para estudiar este libro de Gálatas, Señor, y como vemos que la libertad fue en riesgo en ese momento en la iglesia, y como los judíos no entendieron, como los gentiles también pudieran ser salvos. Y Señor, te pido que tú ahora nos ayudes, Señor, a disfrutar la salvación que nosotros tenemos. Señor, como nosotros estamos en camino a una vida victoriosa, Señor, te pido que tú nos ayudes a encontrar esa vida que se encuentra contigo. Señor, gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora estamos viendo el viaje de Apolo 13 y luego recordando cómo empezamos, los sistemas afirmados, todo listo, el despegue, todo andaba pues bien, hasta que llegó el momento de que algo pasó entrando el segundo día, ya entrando el tercer día. Y luego llegando el tercer día, prendieron algo para mezclar, un aparato para mezclar el oxígeno, cuando algo pasó y se explotó el tanque de ese oxígeno. Y cuando vemos eso, ellos pensaron todo andaba bien. Ya cumplieron 2 viajes con éxito. 2 veces habían caminado hombres sobre la superficie de la luna. Todo andaba en camino. Pero ahora en ese tercer viaje encontraron un problema. Ahora, viendo la lectura que acabamos de leer, aquí está viendo el apóstol Pablo. Él fue enviado a los gentiles. Él fue el apóstol a los gentiles. Y así como vemos, él ahora está andando en los gentiles. Los judíos no entendieron la libertad que ellos encontraron en Cristo. La cosa es que los judíos ya habían sido criados bajo la ley. Ellos entendieron la ley que fue de Moisés. Y por eso cuando vino Cristo, aceptaron a Cristo, batallaron para separarse de los ritos antiguos con la fe nueva. Y por eso en ese momento batallaron y pensaron, los gentiles necesitan también obedecer la ley para cumplir la salvación en ellos. Y de eso empezó esa discusión entre Pedro y Pablo con respecto de la libertad. Hermanos, nosotros hoy en día estamos en el mismo tipo de lucha, pero con circunstancias muy diferentes. En ese tiempo fue acerca de la ley de los judíos y la salvación libre. Para nosotros hoy en día es la esclavitud del mundo con la fe en Cristo. Y como ellos lucharon en ese momento, yo estoy viendo hoy en día que muchos andamos luchando para saber qué es la libertad en Cristo. La libertad para muchos se ha convertido a libertinaje. O sea que simplemente hacer todo lo que quiera y estamos bien en Cristo Jesús. Hermanos, esa forma de pensar es al contrario de las enseñanzas de la palabra de Dios. Vemos que la vida en Cristo es una vida cambiada. La vida en Cristo no es una vida mundana. La vida en Cristo es algo diferente de lo que ofrece el mundo. Y por eso andamos en la misma situación.
Ahora, este viaje del Apolo 13 era para llegar a la luna, pero al segundo día, entrando el tercero, pues ya hallaron un problema que iba a ser difícil el éxito, y ahora hasta a dar riesgo a la vida de los que estuvieron en la nave. Y hermanos, cuando vemos hoy en día, hay muchos que pierden su libertad. En nuestro país, el himno nacional dice, en inglés, land of the free and home of the brave, la tierra de los libres y hogar de los valientes. Hermanos, cuando hablamos de la tierra de los libres, es defendida por el hogar de los valientes. Y está hablando acerca de que luchar para tener la libertad. Y hermanos, nosotros somos salvos y libres. Dice la Biblia en Juan 8:36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hablando de la libertad, encontramos aquí, hermanos, lo que lo que Pablo está enseñando. Él ahora está defendiendo la libertad. Pablo luchó para la libertad cristiana en el concilio de Jerusalén. Ahora no vamos a buscar ahí, pero el libro de Hechos cuenta la historia de lo que estamos leyendo aquí en Gálatas. Y ahí en Hechos capítulo 15 está hablando acerca de lo que está pasando aquí en Gálatas capítulo número 2. La historia se encuentra en el libro de Hechos. Los judíos querían obligar a los nuevos creyentes a la ley. Ellos dijeron, pues también para poder entrar con nosotros, pues tienen que obedecer la ley. Ahora, si uno empieza a estudiar un poco de la historia del judío, de Israel, en Israel encontramos que los judíos ahí andaban y de vez en cuando permitían unos extranjeros a entrar con ellos. Y entrando con ellos también tuvieron que obedecer los ritos judíos para entrar con ellos. Por eso, hermanos, vemos que ahora la salvación no comprendían todavía todo lo que fue hecho en la salvación. Y por eso anduvieron muy confundidos en lo que estaba pasando. Ahora, esta lucha separó la tradición judía de la gracia en Cristo. Y los judíos no quisieron separarse de la ley. La ley, hermanos, a ellos se hizo un yugo. Dice la Biblia en Juan 1:17, en nuestras notas podemos leerlo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso nos vemos en eso, hablando de este momento, como ellos en esa nave explotó su tanque, perdieron el oxígeno. El oxígeno, hermanos, representa la libertad o la vida que nosotros tenemos. Sin el oxígeno no podemos vivir. Ahí anduvieron luchando para la mera vida espiritual en sus vidas. Hermanos, vamos a ver un poco aquí nuestras lecciones. Número 1 es la comunicación de Pablo. Puede apuntar allí, es la comunicación de Pablo. Y hermanos, cuando vemos en él, ahí en capítulo 2, dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Por eso ellos están llegando, ellos ahora están regresando de su viaje, su primer viaje misionero, recordando que cuando ellos salieron Bernabé y Saulo. Y luego en camino, Saulo, su nombre se cambió a Pablo. Y luego regresaron, en vez de Bernabé y Pablo, se cambió la dirección y ahora era Pablo con Bernabé. Dios usó a Bernabé para entrenar y capacitar a este joven Pablo. Él fue salvo, se recuerdan bien, el camino de Damasco. Fue entrenado por Dios mismo, encontramos mucho aquí en nuestro pasaje. Y ahora él está llegando y luego Bernabé está ayudándole. Pero obviamente, evidentemente, Dios ahora está sobre la vida de Pablo. Y ahora Pablo empieza a tomar el lugar y el liderazgo de ellos. Por eso vemos, hermanos, que ellos ahora regresando y luego vemos que ellos están hablando, animándoles de lo que Dios le había hecho. Ahí en Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, en la conferencia misionera que está por llegar la semana próxima, es lo que estamos viendo aquí en esto. Pablo y Bernabé llegaron.
Ellos empezaron a contar cuán grandes cosas fue hechos por ellos ahí en el campo misionero. La semana próxima, hermanos, vamos a estar escuchando a misioneros hablando de cuán grandes cosas Dios ha hecho a través de ellos. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de Dios de tener como pastor hispano uno que también fue sostenido por esta misma iglesia. Antes que yo llegué aquí de ser pastor por 13 años, sus ofrendas me estuvo sosteniendo en el campo misionero. Cuando empezaron a sostenerme fue el tiempo que estuve apenas iniciando en Los Mochis, Sinaloa. Ya estuve en el segundo año cuando esta iglesia empezó a sostener a este misionero. Esta iglesia es una iglesia muy diferente en muchos aspectos y muchos sentidos. Pues yo conocí la iglesia bautista de Lancaster desde como el año 1995. Nunca tuve el privilegio de llegar aquí a conocer la iglesia personalmente. Yo conocí a algunos graduados de los primeros que salieron del colegio aquí, y pues yo estuve impresionado con lo que vi. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo muy grande aquí en esta iglesia, y por eso yo nunca había venido aquí. Y luego en el año 2005 llegó mi reporte de finanzas y llegó también un cheque de la iglesia bautista de Lancaster. Es una de las dos iglesias que en mi vida que comenzaron a sostenernos a nosotros en su ministerio que no les había visitado. Yo no sé cómo llegó al pastor Chapo para empezar a sostenernos a nosotros, pero así vino. Y luego el segundo año yo vine para acá para conocer a la iglesia aquí en Lancaster. Pero hermanos, cuando hablamos de esta historia, vemos que Pablo y Bernabé están llegando, están contando las cosas que Dios hizo. ¿Para qué? Para animarles y motivarles. Hermanos, en ese tiempo, cuando empezaron a sostenerme a mí, todavía no tuve mucho ahí en Los Mochis, Sinaloa. Pero en los años trabajando juntos, ustedes ofrendando, yo trabajando en el campo misionero, ganando almas, discipulándoles, entrenándoles. Ahora, hermano Alberto Murillo, quien vino aquí en el campamento familiar, era uno de mis Timoteos que tuve allá en Los Mochis, y luego capacitando, entrenando. Que saben, hermanos, que Dios ahora está usándoles a ustedes para cumplir en el campo misionero. Por eso, hermanos, la semana que entra es una semana, como cantamos ahorita, de la semilla. Vamos a estar evaluando. Como un campesino, él entiende si va a tener cosecha, va a tener que invertir. Por hermanos, la semana que entra vamos a estar viendo, evaluando qué estamos haciendo. Hermanos, yo desde que he estado aquí también estoy dando mi ofrenda misionera también. Es mi semilla también. Por eso, hermanos, estamos viendo al campo, y la semana que entra vamos a ver algunos misioneros. Domingo en esta misma hora vamos a tener tiempo aquí en las mesas a conocerles. Yo les animo a que conozcan a los que están llegando. Algunos estamos sosteniendo. Un joven que va a estar con nosotros es un hijo de amigo mío que fuimos al campo misionero casi el mismo tiempo. Él fue a Costa Rica y nosotros fuimos a México, y ahora su hijo es misionero en Costa Rica, también va a estar con nosotros durante la conferencia en la semana que entra. Hermano, cuando vemos en eso, entendemos que Pablo aquí está ahora animando y motivando, pero en vez de estar motivados, en vez de estar animados, ellos tuvieron un ojo crítico de lo que estaban haciendo. Ellos estaban viendo que algo no estuvo contento con ellos, y de eso llegó la contienda. En Hechos 15, versículo 2, en nuestra nota dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Por eso fueron a Jerusalén, hablaron con los líderes de la iglesia. Hermanos, fue algo muy importante que estuvo llegando en ese momento. Hay que recordar, Cristo hace poco había ascendido al cielo. Él dejó aquí a los apóstoles para continuar la iglesia que él mismo constituyó. Y cuando vemos en eso, ahora están tratando de descubrir todo lo que hay. No entendieron todo porque su descendencia siempre fue la ley, y batallaron para separarla en su propia vida. Dios usó a Pablo para ayudarles en esa aclaración.
Hermanos, vemos que hay una importancia de este asunto. Ahí en versículo 2 de nuestro texto dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pero llegaron ellos ahora hablando en eso. Hermanos, el evangelio en 1 Corintios 15:2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Él está diciendo, hermanos, que necesitamos aplicar lo que creemos, aplicar lo que hay, para que no sea en vano. Por eso ellos tuvieron una mezclada de las obras y la fe. Vemos una palabra que escuchamos muy enseguida hoy en día, y es la palabra legalismo. Una iglesia legalista. Muchas veces, pues la mayoría de las veces, ni entienden la palabra legalismo. Legalismo, hermanos, se refiere a la mezclada de obras con la fe. O sea, el legalista es uno que piensa tiene que ser salvo, pero en este hecho de obediencia. Es legalismo. Nosotros creemos en la separación. Ahora, la separación es muy diferente que el legalismo. Nosotros creemos que cuando nosotros somos salvos, nosotros nos separamos del mundo. Dios hace algo en nuestra vida, no está nada conectada con nuestra salvación, sino que nosotros somos salvos por la fe en Cristo, que produce un cambio en la vida del creyente. Pero vemos que ellos hablaron del legalismo, hablando en cómo mezclaron eso en eso. Hermanos, ese primero, ellos les hablaron en privado. Mateo 18:15, el Señor dijo: por tanto, si tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por eso va ahora Pablo para llegar allí. Por eso su consulta en privada. El inciso A. Inciso B, hermanos, la comunicación conforme a la voluntad de Dios. Ahí en versículo 4 empieza a hablar, y luego leíamos otra vez ahí en versículo 4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Vemos, hermanos, ahora que hay una comunicación, está hablando. Él habló muy claro. Él dijo: esos hermanos eran falsos. ¿Por qué falsos? Porque entraron con otros motivos. No entraron para disfrutar, no entraron para aprender, sino entraron para espiar. Ellos tuvieron algo en contra de ellos. La Biblia en otros lados habla acerca de la cizaña, misma cosa, apariencia de un hermano, pero en su corazón es otro motivo de lo cual que ellos tuvieron. Vemos escondidos entre ellos. Vemos espiando, llevando las noticias a otros, buscando falta. Hermanos, ¿para qué? Para fin de traerles a la esclavitud, o sea, el legalismo. Y luego, hermanos, estamos ahora hablando de lo que él está diciendo en este asunto. Así, hermanos, es la convocatoria pública. Convocatoria pública. Hermanos, testigos presentados por la gracia de Dios. Ahora en Hechos 15, no vamos a buscar allí, pero pueden apuntarlo. Hechos 15, 6 al 21. Vemos que están presentando los testigos. El primer testigo fue Pedro. Y vemos que Pedro, como él fue probado por Dios, recordando su visión, como él vio la comida común de reptiles y cosas, y luego dijo: Dios, come. Y Pedro respondió: pues nunca había comido de ese tipo de comida siendo judío. Y Dios dijo: lo que yo aclaro limpio, no lo digas común. Y por eso fue para simbolizar los gentiles que van a venir. Y por eso siempre lo han visto como otra clase a los gentiles. Por eso Pedro ahora pone a Pablo para testificar. Pedro, ¿recuerdas lo que tú fue enseñado por el mismo Dios? ¿Recuerdas como Dios te dijo
que ese no es común, hermano. Los gentiles también son salvos por la misma fe que los judíos fueron salvos. Y por eso llegaron, hermanos, en eso, esa cosa. También, hermanos, fue una lección muy dura. Por 2500 ellos habían vivido bajo la ley. Y hermanos, en eso batallaron para comprender. En ese reporte misionero, en Hechos 15:12 dice la Biblia: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Un problema muy fuerte con ellos. ¿Cómo es que podemos entender todo eso? Si es necesario obligarles a la ley, ¿cómo es que Dios hizo tanta cosa con ellos? Estuvieron aprendiendo lo que Dios está haciendo en ellos. Pablo luchó por la verdad del evangelio. Lo vemos ahí en versículo 5 de nuestro texto. La verdad del evangelio. Hermanos, otro ejemplo que tuvieron en ese libro, en ese texto, primero vemos a Pedro, pero también vemos a Tito. Ahora, Tito es otro que evidentemente fue un convertido, evidentemente fue un varón de Dios. Y por eso cuando fue Pablo, él presentó a Pedro: Pedro, ahora tú eres el testigo en contra de ti mismo. Ahora vemos a Tito. Obviamente Dios está obrando y haciendo algo grande en la vida de Tito. Hermano, nuestro testimonio señala mucho de lo que está pasando en nuestra vida. Vemos que él no circuncidado, pero salvo. Vemos que fue usado. Por eso Pablo está hablando en el tiempo de gracia. Dios está haciendo algo grande en nuestras vidas. Otro ejemplo fue Timoteo. Timoteo fue otro gentil que Dios había usado en gran manera. Y luego siempre la misma lucha, algo que quisieron añadir: el yugo de la esclavitud. Vemos, hermano, rápidamente aquí en Gálatas capítulo 5, poco más adelante, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, hay que recordar, Pablo ahora está hablando a los judíos. Los judíos habían entendido la ley, y él está diciendo ahora: la ley no es parte de la salvación. La salvación ahora es por gracia, por medio de la fe. Poner la fe en Cristo, viene la salvación. Hermanos, hoy en día es poco diferente en nuestro caso. Nosotros no fuimos salvos de la religión de los judíos, si nosotros fuimos salvos del mundo. Y lo que pasa, hermano, muchas veces es que el mundo quiere meterse otra vez en la iglesia para volvernos a la esclavitud. Hermano, nosotros siendo salvos, Dios nos libró. Hablé con un joven esta semana y hablando con él, y empezó a hablar de vicios. Y yo le pregunté: ¿toma? Y él dijo: no tomo alcohol. Bueno, ¿fuma cigarros? No fumo cigarros. Y yo dije: ¿cómo se llama? ¿Vaping? ¿Sí está vaping? Sí, estoy vaping. Y yo le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Y empezó a hablar de eso. Y él dice que es salvo, pero batallando con lo que hay en el mundo. Y hablando con él, se descubrió que no estuvo contento en su vida para nada, tratando de vivir para el mundo, también diciendo que es salvo. Hermanos, esa es la esclavitud que estamos refiriendo hoy en día. Cristianos que piensan: yo soy libre para volver al pecado. Eso, hermano, no es la libertad. Igual como en este texto aquí, uno siendo salvo a volverse a ser judío. No es necesario. Es libre de esa religión. Somos libres del mundo de lo cual que fuimos salvados. Yo hablé con mi esposa hace años. Nosotros apenas casados, y ni ella ni yo nunca hemos tomado, fumado, nada en eso. Y yo le dije a Marta, nosotros no fumamos y no gastamos dinero en alcohol, y no vamos a bailes, y ni vamos al cine. Y luego empezamos la lista. Yo dije: ahora, en vez de gastar dinero en eso, vamos a gastarlo en un ribeye de como 2 libras, gruesa,
jugosa y vamos a comer a gusto. Ahora, ¿qué les parece mejor? ¿Vaping o un ribeye? Ese pobre tonto que está tan engañado que pensar que vaping es igual. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? La libertad tiene sus beneficios. Yo dije a mi esposa, dice que no gastamos dinero, vamos a invertir en eso. Aquí está la inversión, bien invertido. Hermano, cuando hablamos de eso, es algo que es la libertad que encontramos. Ya no me levanto con dolor de cabeza. A veces, pero es por otro motivo, ¿verdad? Pero no por ese motivo. Ya no tengo los efectos de esa vida. Hermanos, es la libertad que estamos hablando. Qué bonito es salir a la mañana sabiendo, recordando lo que hacía la noche anterior. Qué bonito es andar viviendo para Cristo. Hermanos, es la libertad de que estamos hablando. Igual como ellos aquí tuvieron mucha confusión mezclando la religión junto con la fe, nosotros batallamos para mezclar la religión, o digo la fe, con el mundo. Tristemente, muchas iglesias volviendo del mundo a la iglesia. Esta mañana, hoy en la tarde, un grande de la fe falleció, uno que yo conocí de mi niñez. Una iglesia grande, una iglesia bautista, aún es bautista, igual como la nuestra. Y yo fui a la página de internet para ver cómo está esa iglesia ahora. Ese hermano que falleció, el pastor original, yo creo como 90 y tantos años de edad. Y luego empecé a ver la página del internet. Luego yo vi que no es la misma iglesia. El mundo está ganando esa iglesia. El mundo ya está bien metida. Tuvieron videos de los jóvenes. Yo he visto bailes con menos humo y todo lo que hubo en eso que vi en ese video. Hermanos, la libertad nos rescató de esa vida. No permita que alguien le vuelva a meter en esa vida de antes diciendo que es la libertad. No, hermano, la libertad ahora es vivir la vida de cual fuimos rescatados en la salvación. Vemos ahora la comunicación de Pablo. Vemos en número 2 su confirmación personal. Él empezó a hablarlos de la reputación. Está en versículo 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Por eso está hablando de la reputación. Por eso, hermanos, los espías que estuvieron allá adentro quisieron persuadir a los de la iglesia en Jerusalén a andar en contra de ellos. Unos adentro espiando, tratando de traer nuevas ideas, que no son nuevas ideas, son las mismas ideas de antes, tratando de volverlo a la misma gente. Pero vemos que ellos ahora de reputación, llegaron ellos evidentemente como creyentes maduros, enviados desde Jerusalén. Bienvenidos, hermanos, aquí con nosotros. Y ellos entraron, pero no para mezclar, sino para espiar, para encontrar, a buscar la falta. No, hombre, ellos no están en la circuncisión como deben estar. No están manteniendo los ritos de los judíos como encontraban. Y por eso empezaron a buscar falta con ellos. Vemos, hermanos, ellos estuvieron ahí para tratar de obligar la vida antigua. Vemos que Pablo en ese concilio estuvo ganando. Los de la reputación, en inciso B, hermanos, recomendado por el ministerio. Hablando del ministerio de Pablo, ahí versículo número 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Pues vemos ahora que ellos fueron recomendados. Ahora, Pablo, tú vas a los gentiles, Pedro, tú vas a los judíos.
Pero ya fueron recomendados para el ministerio y Pablo ya andaba en ellos. De los judíos él fue enviado. Pero hermanos, lo que fue difícil encontramos con Cristo hasta que Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los creyentes de Jerusalén ni entendieron la falla de su propio pueblo. Como Cristo vino, lo rechazó. Y ahora, la misma vez que está dando, ellos siendo creyentes ya está rechazando lo que Dios pagó con su precio. Vemos, hermanos, que Pablo tomó el ministerio de los gentiles. Él empezó lo que es la dispensación de la gracia. Vemos que 3 epístolas fueron escritas a los gentiles. Vemos que el evangelio se multiplicó con gran manera con los gentiles. Pues Dios estuvo haciendo algo grande en esto de la libertad, no volviendo a la esclavitud. Hermanos, hoy en día estamos batallando mucho con la esclavitud. Esa esclavitud nos va a matar si lo permitimos. ¿Qué pasó con los judíos? Pues la iglesia en Jerusalén, vemos que creció, vemos mucho pasó con ellos, pero fue por un tiempo algo breve. Ahora los gentiles fue al contrario, empezó a multiplicar. Muchas iglesias iniciadas, ellos fueron pasando hasta continentes, llegando hasta nosotros hoy en día. Vemos que el evangelio hoy en día va a los gentiles a través del apóstol Pablo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él entendió la libertad. Los de Jerusalén no entendieron esa libertad. Por eso vemos, hermano, la comunicación, la confirmación, también la creencia de Pedro, número 3. La creencia de Pedro. Vemos una recaída ahí en el inciso A, una recaída en él. Ahí en versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora vemos una discusión hasta más fuerte con ello. ¿Qué pasó? Evidentemente, pues él fue convencido por otros a volver en otra forma de pensar. En un tiempo él estuvo entendiendo. Él entendió que ahora los gentiles son salvos por la fe, por la gracia, igual como nosotros. No necesitan volverse a la religión. Pero algo pasó ahora en ese tiempo y está llegando, y ahora Pedro está otra vez hablando en eso. Hermanos, la iglesia, la historia de la iglesia está llena con el mismo error. Cuando vemos la historia de la iglesia, hermanos, hay la iglesia de Cristo. Esa iglesia de Cristo requiere el bautismo para poder ser salvo. Es una mezclada. La iglesia nazarena es una iglesia que las obras son necesarias. La iglesia pentecostal, quien piensa que los dones son necesarios. La iglesia presbiteriana, Dios escoge a los únicos salvos. Ellos enseñan calvinismo, predestinación. Y por eso el mismo error que estamos viendo con ellos pasó también a las iglesias cristianas. Él recayó. Inciso B, hermanos, la reprensión de Pablo. Pablo le resistió, lo que vimos ahorita en versículo número 11. Él habla de la unidad de la iglesia, habla de la justificación por la fe. Versículo número 14, hermano, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Él está tratando de unirnos. Pedro, nosotros fuimos salvos por la fe en Cristo. Lo que hacíamos como judíos era de antes. Y lo que él está hablando, tratando de unirlos otra vez en lo que estaba pasando. Él ahora está hablando en esto. Justificación, un hecho. No es un proceso. Dios declara que el hombre es justo. Justificación, hermanos, no es un perdón, sino que justificación es una aclaración a los pecadores que Dios ahora los limpia. Libres de la ley. Ahí vemos en versículos 17 y 18. Y luego el efecto del evangelio. Por eso, hermanos, el inciso C. Ahora la respuesta del creyente. La respuesta del creyente. Ahora aquí están los creyentes nuevos. Los gentiles.
Y Pedro viene y él quiere volverlos a lo que son los ritos de la vida antigua. Y luego ellos están llegando al momento simplemente para respirar. Regresando a nuestro ejemplo, en Apolo 13, cuando se explotó ese tanque de oxígeno, perdieron la habilidad de respirar, sino hacían algo rápido. Perdieron la habilidad de producir energía, porque fue la manera para tener su energía eléctrica. Y por eso lo que estaba viendo en ese momento la cosa era para poder respirar. Y hermanos, cuando hablamos de la fe en Cristo, eso es el aire que respiramos. Cristo nos salvó, nos hizo libres. Hermanos, estamos en esa tarde no porque somos obligados, porque somos libres estar aquí. Si nosotros supiéramos cuánta gente en este mundo daría hasta todo para estar en un solo culto como este, pero no pueden. Nosotros tenemos libertad. Dios nos ha bendecido en gran manera, pero ¿cómo lo tomamos muchas veces? Lo tomamos como a la ligera. Si quiero, no quiero. Hermanos, vemos que estamos hablando de la mera vida. Iglesias, la cual que yo refería ahora, yo estuve en esa iglesia como un niño, iglesia de miles, predicando duro, vivían rectos. Hoy en día ni es como una iglesia bautista. Un culto a la semana, entran, hacen sus ritos, salen. Vidas no están cambiadas, viven igual como los del mundo. Ese anciano que falleció, ni están mencionando mucho acerca de él. Un viejito, no sabiendo lo que hizo en su juventud. Nosotros estamos luchando muchas veces por lo mismo. Iglesias donde están entrando, cambiando, diciendo que voy a ofrecerles la libertad, con realidad están quitando la libertad. Somos libres para servir a Cristo. Hablando ahorita con un hermano de aquí de cómo su vida cambiada, y él me dijo hace un rato, dijo, pastor, míreme, yo soy diferente, hasta que físicamente soy diferente. ¿Qué pasó? La libertad que la transforma. Antes, bien triste, deprimido, no sabían a dónde vamos, hasta que Cristo entró y nos libró. Siendo librados, porque vamos a querer volver a la esclavitud. Si alguien ofrece ese tipo más fácil, ¿para qué la queremos cuando ya tenemos una vida en Cristo? Vamos, un día pronto vuelve el Señor. Esta vida es para prepararnos a encontrarle a Él. ¿Qué es la santificación? La santificación es un proceso en que estamos llegando al Señor. Santificación completa es cuando estamos en su presencia, ausentes del pecado. Pero hermano, no queremos un brinco muy fuerte. Queremos que el Señor nos transforme día tras día, semana tras semana, quitando nuestro deseo que no es bueno. Queremos volver al mundo antiguo, sí queremos, pero Dios tiene mucho más para nosotros en nuestra vida. Por eso predicamos la libertad. Por eso predicaremos la libertad que se encuentra en Cristo Jesús. No mezclando. ¿Qué hacemos? En ese momento, en el Apolo 13, tuvieron que ajustarse para sobrevivir. Viendo nuestro texto, llegó ese punto que tuvieron que ajustarse. Vamos a necesitar sobrevivir. No nos van a volvernos a esa vida.
Vamos a cambiar para mantenernos vivos. Muchas veces, hermanos, nuestra vida necesitamos aprender cómo hacer unos cambios. El mundo nos quiere engañar. Televisión, internet, música, el mundo. Hay que tomar decisiones. ¿Para qué? Para no ser contaminado y perder hasta la vida que Dios nos ha dado. El oxígeno, vivir, sobrevivir con lo que Dios ha hecho. Inclinen su rostro, hermanos. Rostro inclinado.